Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gracias, Caleb. Amados hermanos, hermanas, muy buenas noches. Es como siempre una bendición, un privilegio, un honor poder juntarnos, reunirnos, un grupo de sus hijos, para poder alimentarnos de la palabra de Dios, para poder aprender más de su palabra, para poder conocer más a nuestro Dios a través de su palabra, y en tanto más lo conocemos, más lo amamos. Tú no puedes amar a alguien que no conoces, ¿no? Pero en su palabra encontramos la revelación de Dios que nos ayuda a conocerlo, a percibirlo, a sentirlo como parte nuestra. Y es ahí donde nosotros comenzamos a amar a nuestro Señor. Separados de Él, nada podemos hacer, dice su palabra. Vamos a comenzar orando, entregando este tiempo al Señor, pidiendo que sea el Señor el que dirige nuestra reunión de principio a fin, que sea el Señor tocando corazones, que sea el Señor ministrando sanidad, ministrando liberación, ministrando sabiduría hacia sus hijos, que necesitamos tanto de Él, ¿verdad? En esta noche, entonces, vamos a orar, como siempre lo hacemos, en tanto nuestros amados hermanos van llegando de sus trabajos, van conectándose, van poniéndose bajo la dirección de Dios también desde sus propios hogares, en diferentes partes del planeta. Ahí están recibiendo, y aún aparte del Zoom también, a través del YouTube y a través del Facebook, también hay personas que son alcanzadas por la palabra del Señor, y que sea el Señor obrando en sus vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, eterno Padre celestial, en esta noche, Señor, nos rendimos ante ti. Venimos trajinados del día, Señor, porque tú eres nuestra fuente inagotable de perdón, de salvación, de redención, nuestra fuente inagotable de paz, de tranquilidad, de reposo. En ti estamos seguros, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro Señor. Amoroso Dios, esta noche te pedimos perdón por todos nuestros pecados, todas aquellas áreas de nuestras vidas que son un estorbo para una perfecta comunión contigo. Ayúdanos a ser mejores que ayer. Seguimos siendo barro, pero el tesoro que tú has puesto en nuestro corazón eres tú mismo, Señor. Somos barro, somos vasos de barro, vasijas de barro, pero tú, oh Dios, eres el tesoro brillante, radiante que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder contener esa gracia, ese favor en nuestras vidas cada día. Amoroso Dios, oramos por nuestros hermanos que tal vez están padeciendo algún tipo de mal, de enfermedad en sus cuerpos, que seas tú sanándolos, Señor. Con bálsamo de vida, bálsamo de sanidad en cada cuerpo, Señor. En cada persona que está necesitando, Señor, un milagro de sanidad en su vida, bendícelo. Aquellos que necesitan liberación, ser liberados de opresiones, de ansiedad, de duda, de temores, Señor, que ellos puedan ser liberados de todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. Aquellos que quieren sabiduría, que necesitan saber más, Señor, tu palabra dice, Señor, pide sabiduría y Él lo va a dar abundantemente y sin reproche.
Aquel que no tiene sabiduría, pídaselo a Dios, dice tu palabra, Señor. Y Él os dará abundantemente y sin reproche. Amoroso Dios, en esta noche pedimos sabiduría para entender los misterios, para entenderte, Señor. Padre bueno, te damos gracias porque nuestro amigo, nuestro hermano Rafael Urdaneta ha sido liberado, Señor. Él estaba cumpliendo una prisión preventiva allá en Chancay, una cárcel de Chancay. Y Señor, ha sido liberado, Padre, ha sido declarado inocente. Gracias, Señor, por él. Bendícelo, Señor. Bendice a su hermana Débora, a Rubén, a toda la familia, Señor, bendícelos. Y que él pueda seguir ministrando allá en la iglesia, Señor, de Cañete, o de Ica, donde él ha estado trabajando, Señor. Bendícelo, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por su libertad. Gracias por las oraciones de cada hermano, de cada hermana que estuvimos orando por él todo este tiempo. Amoroso Dios, quita de él todo resentimiento, toda amargura. Quita de él, Señor, todo lo pasado. Y haz cosas nuevas con él, Dios, en el nombre de Jesús. Bendecimos a Rafael, dándote gracias a ti por su liberación en el nombre de Jesús. Amoroso Padre Santo, entregamos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, tratando personalmente con cada uno de los hermanos, porque todos necesitamos de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Y esta noche seremos instruidos en tu palabra, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, familia. Buenas noches, mi querido Daniel, desde Colombia. Él está conectado con nosotros, un gran hermano, un gran amigo, un gran compañero de milicia. Y también desde Guayaquil, Ecuador, está Débora Ramírez, la familia de Zenón Silvestre también. Un abrazo grande para todos ellos en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar la parte número 5 del estudio del libro de Romanos. Hemos avanzado ya 4 lecciones, 4 partes. Vamos para la quinta en esta noche. Que sea el Señor guiándonos y que pueda abrir nuestro entendimiento. Esta noche la lección es bastante fuerte, es bastante frontal. Y voy a ajustarme lo más que pueda a la palabra porque está escrita así. No tengo que maquillar nada. No tengo que suavizar la palabra, haría mal. Voy a compartirla como está. Por eso he pedido a nuestra querida hermana Jaycee, desde la fidelísima ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, en el nororiente peruano, que sea ella leyendo el pasaje, para que luego nosotros podamos ir explicando pasaje por pasaje. Jaycee, querida, Romanos, capítulo 1, versos del 19 al 32. Nosotros estuvimos compartiendo anoche el verso 16, 17 y 18. Ahora vamos con el verso 19 y lo vamos hasta el 32. Jaycee, por favor, comparte la lectura. Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir la lectura de Romanos 1, del 19 al 32. Nos dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén, hermanos. Gracias, Jaycee. Excelente. Ya verán que este es un tema muy fuerte. Este es un tema así frontal, medular. Va a confrontar una realidad que nosotros vivimos día a día en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Ahora, no es cosa nueva. Ya sucedió en el pasado. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma en ese tiempo, 56 años, 57 años después de nuestro Señor Jesús. Pero la corrupción no comenzó en ese tiempo. La corrupción fue mucho antes que eso. Sodoma y Gomorra, dos grandes ciudades que se entregaron a una corrupción sexual como no se había visto nunca. De tal manera que la paciencia de nuestro Señor se agotó y decidió enviar fuego del cielo que consumió esas dos ciudades como parte del juicio de Dios por su perversión sexual. Sodoma y Gomorra desaparecieron del mapa del planeta. ¿Por qué? Porque se habían corrompido en tal manera que Dios ya no soportó. Vamos entonces a la explicación de este pasaje que Jaycee muy brillantemente ha dado lectura. Dice que no le glorificaron. Dice, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Nosotros podemos ver la creación y podemos reconocer que grandes y maravillosas son sus obras de nuestro Señor. Las oportunidades que he tenido de viajar en avión, ¿no? Y desde las alturas ver la tierra, ver el mar, la inmensidad del océano, las nubes, el infinito azul del universo. Realmente yo quedo maravillado de ver esa hermosa creación que nunca jamás, nunca jamás creería que es el producto de una explosión cósmica, de un Big Bang. No, que se apareció de la nada, sino que hay una mente, un arquitecto espiritual, sobrenatural, que pudo poner cada cosa en su lugar y puso las leyes en este universo. ¿Para qué? Para que siga flotando en el aire. Los astros, los planetas. Interesante, ¿no? Cuando vemos esas cosas, no podemos más que reconocer que hay un Dios creador. Cuando vemos nuestro cuerpo, nuestros órganos y la capacidad que tiene cada uno de nuestros órganos dentro de nuestro cuerpo, no podemos más que reconocer que hay un Dios creador que formó este cuerpo, este organismo. Es impresionante. Es impresionante la forma de que cada órgano está en su lugar y cada órgano funciona perfectamente para que pueda mantenerse un equilibrio, un balance y un bienestar
en cada ser humano. Dice la Biblia que la gente no le glorificaron a él, que se olvidaron de él. El verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que no le glorificaron a Dios. Ven la creación y creen, es la naturaleza, dice la gente. No es que es la naturaleza, pero es una naturaleza que alguien lo creó, que alguien puso cada cosa en su lugar, el océano, los ríos, los lagos, las lagunas, las altas cumbres, las costas, las llanuras, en fin. Y cada lugar tiene su clima especial, sus microclimas, donde pueden desarrollarse diferentes producciones agrícolas. Es interesante, es impresionante. Para cada zona hay un determinado producto, una determinada planta que crece, florece y lleva mucho fruto. Realmente Dios es un Dios maravilloso. Cuando nos sentamos a almorzar, por decir de alguna manera, un cevichito, ¿no? Que es un plato tradicional, típico, emblemático de nuestro querido Perú. Entonces, tú puedes imaginarte por un instante ese pez que estuvo en el mar. Alguien lo creó. Alguien lo tuvo que pescar, alguien lo tuvo que conservar, traer, alguien lo tuvo que preparar para que finalmente esté en tu plato, ¿no? Con unas verduritas ahí, con una papita o con un choclo, con un camote, ¿verdad? Y con un ajicito, su limón, su sal, un poquito de ajos. Entonces tienes esa delicia impresionante. Y al menos yo digo, esto no puede ser casualidad. Alguien tuvo que crearlo, poner cada cosa en su lugar. Y así usted puede imaginarse de muchas otras cosas, ¿no? De un buen bistec, de una buena hamburguesa, no sé, lo que se le ocurra. Producto de la tierra, producto del mar, producto del aire, producto de que acá mismo se recoge de la tierra que nuestro Dios ha creado. ¿Acaso traemos alguna comida de otro planeta, de Marte, de Júpiter, de Plutón? ¿Hay algunas cosas que vienen de ahí porque acá no hay? No, todo hay acá. Todo lo puso el Señor en orden. Impresionante. El agua, mis hermanos, el agua. Beber un vaso de agua. Oh, Señor, qué bendición saciar tu sed. Gloria al Señor. Pero ¿qué dice? Dice el pasaje aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Somos unos malagradecidos. Creemos que no, es parte de la naturaleza, eso ya estaba ahí, ya. No, no hay problema. Amados hermanos, no hay una cosa más hermosa para nuestro Señor que ver un corazón agradecido. Que usted pueda doblar sus rodillas y traer ante su altar un corazón lleno de gratitud al Señor por el día, por el aire que respira. El aire, no lo vemos, pero sin él no podemos vivir, el oxígeno. Hace poco pasó la gran pandemia, ¿verdad? Hace 4 años, 5 años más. Y qué terrible cómo la gente moría por falta de oxígeno. Entonces comenzamos a valorar el oxígeno por el precio que costaba cada balón de oxígeno y cómo se terminaba. Y entonces para nosotros es gratis. Miles y millones de balones de oxígeno para ti, pero el Señor lo puso ahí gratis para ti. Yo me acuerdo cuando yo estuve muy complicado, mi buen amigo y hermano Emilio Mori vino trayendo unos balones de oxígeno precisamente para salvarme la vida. Juan González prestó los balones, prestó una máquina para que me pueda ayudar a respirar y todo eso. Y nosotros respiramos libremente ahora y somos tan mal agradecidos que no le agradecemos a Dios el poder estar respirando sin aparatos, sin máscaras, sin cosas y sin el riesgo que te vas a morir en un instante más. A veces no somos agradecidos. Hermanos amados, en este calor que está haciendo ahora en Lima,
darse una ducha una vez o dos veces al día es una tremenda bendición. Entrar a la ducha, ducharte, abrirte la ducha. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Hay gente que daría lo que sea por darse una ducha y no puede levantarse de una cama, no puede ir a la ducha. Hay gente que no puede ir a hacer sus necesidades fisiológicas porque tiene atrofiado parte de su organismo y no le permite y tiene que usar una bolsa colectora o una sonda y esas cosas. Y nosotros que estamos sanos, ¿qué dice la Biblia? Que no le damos gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No volvimos necios. Es muy interesante cómo Pablo describe principalmente el curso descendente de depravación en los no creyentes, en aquellas personas que no conocen a Dios, en esos que se creen ateos, que no tienen Dios, que no creen en Dios, que Dios no existe y bla, bla, bla. Pura cháchara, inservible, basura reciclada, ¿no? Entonces, mis hermanos, porque la inmoralidad es uno de los principales pecados de los dirigentes cristianos que han caído. En los inconversos, el curso descendente de esa depravación nunca deja de caer. O sea, nunca para, nunca llegas al fondo del basurero. Cuando crees que has llegado ya al fondo del basurero, te das cuenta que no, hay más corrupción todavía, hay más podredumbre, hay más basura, hay más fango. Puedes sumergirte unos metros más adentro. Y así vas yendo más profundo, hasta que finalmente vas a llegar al infierno. ¿Por qué? Porque el infierno está, ya saben, en el centro de la tierra, en el núcleo de la tierra. El núcleo de la tierra es fuego puro. Ustedes pueden ver la geografía. Vamos adelante entonces. Entonces, cuando los dirigentes de la iglesia cristiana, ahora estoy hablando a cristianos, a creyentes, lo que está describiendo el apóstol Pablo, por si acaso, no es una versión nueva, antojadiza de parte de este programa, no, es palabra viva. Cuando los dirigentes de la iglesia se vuelven orgullosos, procurando honor para sí mismos, o sea, que ellos sean vistos, que ellos no sean los exaltados, que sean la voz. Nosotros no somos la voz es Dios, la palabra es Dios. Nosotros somos los portavoces, los mensajeros, los que transmiten, ¿no? Entonces, cuando el creyente, digamos, se llena de orgullo, procurando honor para sí mismo, exaltándose a sí mismo, entonces pierde la visión, porque está tratando de exaltarse a sí mismo y no al Creador. Ahí hay un problema grave del creyente, del cristiano, que luego está en el liderazgo, pero desafortunadamente ha perdido la brújula, ha perdido la dirección. Se ha hecho sabio en su propia opinión. ¿Va? Más adelante va a hablar de eso. Vamos por partes, vamos en orden. Entonces, el verso 25 dice que cuando llegas a ese nivel, entonces te estás exponiendo, o está exponiéndose el líder cristiano a la impureza sexual y a pasiones vergonzosas. Y si no se arrepienten, Dios los entregará a una mente reprobada. Lo que hemos leído en el pasaje, lo que James ha leído. Dice que si no hay arrepentimiento, Dios te va a entregar a una mente reprobada. Vamos a ver qué cosa es una mente reprobada. Ahora, es posible que tales personas continúen en pasiones vergonzosas y en todo tipo de pecado, justificando sus acciones como debilidades comunes. Hay gente que está en liderazgo, pero están llevando una doble vida. Tienen otra relación aparte de su esposa. Indudablemente eso está mal. Es incorrecto. Está acarreando maldición a su congregación, a su iglesia, a las personas que él está ministrando, porque esta persona ha caído de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué puede estar enseñando? Está enseñando desgracia.
porque ya no está ministrando en la gracia, ¿no? La gente cree, esas personas piensan, justificando sus acciones, como que es una debilidad del hombre, es que somos débiles, es que estamos susceptibles a caer. Claro, la Biblia dice aquel que se cree firme, mire que no caiga. Póngase en mosca, manténgase, Señor, en perfecta comunión con el Padre para no caer en condenación, orando en todo tiempo y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque el mal va a ser algo que va a estar acechando su vida día a día, 24/7. ¿Para qué? ¿Para despeinarlo? No. ¿Para alegrarlo los rulos? No. Para hacerlo caer. Él quiere matarte. Él quiere matarte espiritualmente. Y luego matará tu cuerpo también. Y la gente dice, pues ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya vivimos en una sociedad postmoderna, ¿no? Y además una vez al año, no hace daño, dice, bueno, una canita al aire de vez en cuando, bueno, además todos en mi trabajo lo hacen, es normal. Entonces, convenciéndose con estos infantiles argumentos que están todavía en comunión con el Espíritu Santo. Y eso es un grave error, un gravísimo error que a muchos ha llevado al fracaso. Ha llevado al fracaso, ¿no? Ahí podríamos mencionar al hombre más sabio de la tierra, al rey Salomón. Él tuvo problemas, ¿por qué? Porque tuvo demasiadas mujeres. Y si tuvo demasiadas esposas, obviamente tuvo demasiadas suegras. Y ya peor se complica la cosa ahí. ¿Correcto? Entonces, mis hermanos, él tuvo problemas con eso. Sansón tuvo problemas por mantener una relación con una mujer que no era una mujer de pacto, que no era una mujer del pueblo de Dios. Era una filistea. Tuvo problemas. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en un momento de oscuridad, en un momento en que él debería estar en la guerra con sus soldados, con sus ejércitos, él volvió a palacio a tomarse un pisco sour, a disfrutar de la tarde ahí en su terraza, ¿no? Con unos cuantos traguitos heladitos y tal. Y cuando de repente ve allá, digamos que en la azotea de una media cuadra, una cuadra más allá, a una mujer desnuda bañándose. Él tenía su mujer. Si no me equivoco, ahí tenía 2 mujeres. Y la vio y la codició y finalmente él cae en esa provocación. Y sabe, el Señor lo perdonó, pero la consecuencia de su pecado, él lo tuvo que cargar el resto de su vida, hermano. El rey David. Entonces, si solamente por mencionar al rey David, al rey Salomón, ¿no? a Sansón y muchos otros que por un problema de faldas han perdido mucho liderazgo. Podríamos hablar hace poco, ¿no? Ya partió a la presencia de Dios un gran siervo de Dios, un tremendo evangelista internacional americano, Jimmy Swaggart, un hombre con un ministerio enorme. Yo tuve la oportunidad de verlo acá en el Estadio Alianza Lima, acá en Lima, Perú, cuando él vino por 3 días a predicar la palabra de Dios. Era un hombre realmente ungido, pero tuvo su talón de Aquiles, su Waterloo. Un día se vio involucrada con una de sus secretarias. ¿Y saben qué, hermano? Todo el ministerio enorme internacional que él tenía se vino abajo. Él siguió predicando, ¿no? Pero nunca llegó, digamos, al nivel que tenía antes de su caída. Y así podríamos mencionar muchos otros también. Pero no estamos aquí para juzgar, para criticar y menos para condenar a nadie. No es nuestro estilo. Para eso no nos ha llamado el Señor. Solamente lo tomamos como referencia. Y aquí el pasaje que nosotros vamos a seguir estudiando es muy frontal con eso. Entonces, mis hermanos,
El cristiano, el creyente dice, bueno, pues es parte de nuestra realidad común de los hombres y bla, 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 una vez al año y bueno, nadie se va a enterar. Y luego le pido perdón a Dios y el Señor me perdona y yo sigo siendo su favorito, yo sigo siendo su hijo predilecto. Error. Entonces, mis hermanos, estas personas, estos personajes cierran los ojos a las advertencias de las escrituras que dicen que ningún fornicario, ningún adúltero o avaro o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo. La Biblia es muy clara, es muy precisa, no resiste análisis. No tienes que volverte ahí profundamente, simplemente no fornicario, no adúltero, no avaro, no inmundo. No una persona corrupta, no una persona perversa, no. Ellos no tienen herencia en el reino de los cielos. En el verso 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué significa esto? Es una señal primordial del abandono divino de cualquier sociedad o pueblo. Es que le obsesiona la inmoralidad sexual y la perversión. Ese es cuando el Señor te entrega, te deja libre, te suelta, para que el diablo te enrede, te ensucie mucho más de lo que estás. Y cada vez tu caída sea peor. Entonces, cuando dice que Dios nos entregó a la inmundicia, mis hermanos, es que esa obsesión a la inmoralidad sexual y la perversión, ¿no? Es cada vez más grande. La frase Dios los entregó significa que Dios los abandonó, los dejó a esas personas a malas pasiones que se van intensificando con el pasar del tiempo. El término concupiscencia viene del griego epitomía, denota una pasión desmedida por el placer sexual prohibido. Acá en Perú hay un término que dice, ¿no? Lo prohibido es más deseable, es más rico, es más atractivo. Es decir, tener sexo con una mujer que no es tu esposa, o perseguir o estar con una, con dos, o con tres, o con cuatro a la vez, qué sé yo. Puras perversiones, pura carne, pura carnalidad, pura basura, que es un obstáculo para que la gracia de Dios pueda manifestarse. Por eso dice, los abandonó, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Que los entregó ¿a qué? A actividades, a actos reñidos con la moral. Ahora, mis hermanos, estas etapas del abandono a la impureza de Dios, cuando dice que Dios los entregó al placer sexual pecaminoso que degrada el cuerpo. Hermanos, cuando una persona, digamos, entra en ese tipo de perversiones sexuales, ¿no? Es un deseo incontenible. Eso se llama concupiscencia, que puede estar un día y al siguiente día quiere más y quiere más y quiere más y ya nada. Acá yo donde vivo, ya dije que a 20 metros está la puerta de emergencia del hospital Oaiza, donde yo estuve internado 35 días, pero el Señor me sacó de ahí, ¿no? Con un propósito de compartir su palabra. Y eso es por la gracia de Dios que seguimos haciendo. Estamos en la noche 1441 ya y vamos adelante hacia la perfección. Pero acá atrás de la casa, a 1,5 cuadras, está el Jirón Cepita. El Jirón Cepita digamos que en la esquina con la avenida Alfonso Ugarte. Es una zona roja donde se ejerce la prostitución clandestina, donde puedes encontrar mujeres de diferentes países, ¿no? Ofreciendo sus favores sexuales a cambio de dinero. Y es impresionante cruzar esas avenidas, cruzar esas calles. Es terrible, es realmente terrible. Pensar cómo la perversión sexual ha invadido nuestro mundo, nuestro medio, a extremos inconcebibles.
Hoy escuchaba en la radio, hoy día, escuchaba en la radio que la inteligencia artificial, el famoso IA, la inteligencia artificial, está creando, ¿no?, redes pornográficas infantiles y que hay más de 2 millones de seguidores. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que niños y niñas están siguiendo ese tipo de páginas producidas por la inteligencia artificial, pornografía infantil. Qué terrible, ¿verdad? Ese es nuestro mundo, amado hermano, amada hermana. Es lo que estamos viviendo. Por eso que el juicio de Dios va a venir a esta tierra. Por tanta corrupción, por tanta maldad. Dice su palabra que Él nos va a entregar a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que cae en este tipo de actividades, en este tipo de pecados, ellos justifican esas actividades, de manera que cada vez se hunden más en el fango de la depravación y del pecado, porque su mente ya está depravada. Ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Ellos creen que esa desviación, en principio espiritual, luego carnal, ¿no?, es parte de su naturaleza. Yo nací así, pues. Yo ya me voy así de esa manera. Yo camino así. Total, Dios es amor, Él me perdona. Pero no va a haber perdón sin arrepentimiento, hermano, hermana. No va a haber perdón sin arrepentimiento y sin un arrepentimiento genuino. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay gente que cuando hace algo incorrecto, indebido, cuando hace algo pecaminoso, se arrepiente. Dice la pegué. Dice, Señor, te fallé. Estoy arrepentido, reconozco mi falla, mi pecado. Por favor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Eso se llama arrepentirse. Ir, estar caminando en esta dirección y es girar, voltear en U, como que él dice, y ir en sentido contrario. Eso es arrepentirse. Pero el remordimiento es cuando tú dices, eso sí, pues ya la fallé, pues, ¿qué vamos a hacer? Pie moral nomás, pues ya caballero, para adelante nomás. Esto se lava y se vuelve a usar, punto, vamos para adelante. Eso es remordimiento. O sea, sientes en tu conciencia que has hecho mal, pero no tienes la capacidad de arrepentirte. No está dentro de ti el reconocer que le has fallado a tu Dios, que le has fallado a tu Señor y que has contaminado a otra persona y que tú te has contaminado con ella. Ahí está la diferencia. Entonces, mis hermanos, dice, toda persona que rechaza la verdad de la revelación de Dios buscará el placer en la impiedad. Todas aquellas personas que niegan a Dios, que rechazan a Dios, que rechazan a Jesucristo, que niegan y rechazan la existencia del Espíritu Santo, todas esas personas van a buscar el placer en la impiedad. ¿Por qué? Porque escuché alguna vez a algún predicador que decía que el hombre, el ser humano, creado por Dios, tiene un vacío dentro de su corazón que tiene la forma de Dios y que puede ser llenado solamente con Dios, que encaja preciso, perfecto allí, en ese espacio vacío que tienes en tu corazón. Pero cuando ese vacío el hombre trata de llenarlo con alcohol, con sexo, con droga, con infidelidad, nunca va a estar satisfecho, porque está llenando el vacío espiritual del hombre con basura, con basura. Por eso es que nunca se sacian de pecar, nunca se sacian del alcoholismo, de la droga. Cada día quieren más, más. ¿Por qué?
porque está tratando de llenar un vacío en su corazón con algo equivocado, con algo errado. Entonces, mis hermanos, dice que toda persona que rechaza la verdad de la revelación de Dios buscará el placer en la impiedad. Dios tiene dos propósitos al abandonar a los injustos al pecado. Dios los abandona, Dios los deja. Dios los dejó ahí. Los dejó bajo una mente reprobada, dice el Señor. Así está escrito, ¿no? Entonces, tiene dos propósitos el Señor. Primero, permitir que el pecado y sus consecuencias se aceleren como parte de su juicio sobre ellos. Esas personas, los transformes, esas personas que han optado, digamos, gracias, entre comillas, ¿no? A la ideología de género, que tú puedes ser lo que quieres. O sea, negando el tema biológico. Biológicamente eres hombre, pero en tu mente el diablo metió la mentira que no eres hombre, que eres mujer. Orgánicamente, biológicamente, eres un hombre, pero el diablo te metió la cabeza que no eres tú un hombre, que eres un error, que eres una falla y que eres mujer. Y viceversa. A las mujeres también. Dice, no, tú no eres mujer, tú eres hombre. Así que búscate una pareja mujer también. Fueron entregados a pasiones vergonzosas, ¿no? Entonces, uno de los propósitos de Dios al abandonar a los injustos en el pecado es permitir que el pecado y sus consecuencias se aceleren en estas personas como parte del juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque nunca encuentran paz. Nunca encontrarán paz hombre con hombre, mujer con mujer. Nunca. Porque no están ajustados al propósito divino. No son parte del plan original de Dios. No está dentro del programa de Dios. Eso es un programa del mundo, programa del diablo. ¿Ok? Y la otra parte sería, ¿no?, hacer que comprendan su necesidad de salvación. Dios les permite eso para que cuando estén en el fango, en lo más último, en la lona, abajo, en el fondo del basurero, ¿no? Cuando ya tocaron fondo, entonces puedan reconocer que realmente todo lo que han hecho con su vida no sirvió de nada, que los falta algo. Y ese algo se llama Jesucristo, el Salvador. Dice en el verso 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, prefirieron obedecer, escuchar la mentira del diablo. Y ustedes ya saben quién es el padre de mentira. Se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿no? Él es el padre de mentira. Y le creen al diablo. Creen la mentira del diablo, ¿no? En lugar de creer la verdad. Por eso el verso 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y la mentira es todo lo que Satanás te dice. Él es padre de mentira. Ahora, creer la mentira o creer una mentira es rechazar la verdad y tomar parte en la idolatría. Porque es parte de una idolatría. Porque estás creyéndote a ti mismo. Cuando te crees la mentira del diablo, el diablo te dice, no, pues tú mismo eres. El diablo te dice, no, todo está en ti. Tú tienes el poder. Lo que quieras hacer, tú puedes hacerlo. Tú tienes que estar, o sea, te está idolatrando. Pero ¿qué dice la Biblia? Sin Dios nada podéis hacer. Pero tú le crees la filosofía del mundo, ¿no? A estos coach que últimamente están así como que en boga, que son tendencia motivacionales, que apelan al humanismo, a decirte que todo está en ti, que tú eres el universo, que en otras palabras tú eres un diosecillo, que tú puedes hacer tu voluntad, aunque esté errada. Punto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice diferente. Que tenemos un Padre, tenemos un Dios, tenemos un Señor. Y que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Que nosotros no somos nuestro propio Dios. Nosotros no somos nuestra misma guía.
Separados de Él, nada podéis hacer. Así como un pámpano, o sea, una rama del árbol que usted se imagine, de naranja, de lima, de limón, de mango, no sé, separado de la mata, de la planta, esa rama, no puede llevar fruto. Hermano, no puede llevar fruto. Cortada de la rama, de esa rama. Un pámpano separado de la vid no puede llevar fruto. Pero si ese pámpano está pegada a la vid, entonces va a producir uvas, va a llevar racimos de uva, va a producir fruto. Del mismo modo, cuando el diablo viene y te separa de Dios, tu fuente inagotable de sabiduría, de perdón, de salvación, de paz, de armonía, entonces es cuando tú ya caíste en idolatría, porque tú comienzas a creer que tú eres tu propio Dios, que tú eres tu propia medicina, que tú eres tu propia solución. Constantemente advierte contra el orgullo debido a la tendencia del ser humano a creer la mentira y a adorarse a sí mismo. Cree la mentira del humanismo, que como les digo es tendencia en estos últimos años, digamos, de formar a la gente haciéndolos creer que ellos son los todopoderosos. Y no es así, la palabra no enseña eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace con el hombre? Se llena de orgullo. Él piensa que es un Dios y que necesita ser exaltado, que necesita ser adorado. Y por si acaso se da también en el ámbito cristiano. Hay algunos líderes, ¿no?, que luego llegan a un momento en que creen que ellos son. Y es un grave error. Nosotros tenemos que compartir la palabra humildemente. Nosotros somos siervos del Señor, servidores de Dios. Nunca va a cambiar eso para nosotros. Puesto nuestros ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. La fe viene de Él, la salvación viene a través de la fe, pero la fe de Él, no del hombre, para que el hombre no piense, es que es mi fe la que me salvó, es que es mi fe la que... No, de repente puedes tener fe, como decíamos anoche, para comprarte un carro nuevo, para tener un nuevo trabajo, un nuevo negocio, hacer un emprendimiento. Puedes tener fe para eso. Tal vez. Yo le recomendaría, hay un pequeño libro que se llama Fe, Presunción e Insensatez. Es un libro chiquito nomás, pocas hojas, pero bien profundo. Hay gente que cree que está en fe, pero no está en fe, está en presunción. Hay gente que cree que está en fe, que está obrando en fe y está en insensatez. Ellos creen que están en fe, pero no es así. Les recomiendo. El libro se llama Fe, Presunción e Insensatez. Es un libro pequeño, pero le va a ayudar mucho a poder discernir si realmente usted está moviéndose en fe o simplemente está en presunción, está presumiendo que es fe, o tal vez está en insensatez, porque hay gente que cree, o sea, que hace lo malo y cree que está haciendo bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que le ha entregado a una mente reprobada y su mente reprobada dice, lo que estás haciendo está bien. Al final igual Dios te va a perdonar. Sigue nomás haciendo lo malo. Error. En el verso 27, aquí ya viene un problema, digamos que frontal, que confronta. Dice, hombres con hombres. Es probable que el apóstol Pablo considerara la abominación homosexual o el lesbianismo como la mayor evidencia de la degeneración humana. Repito, este no es un tema de este siglo XXI, no, esto ya se dio mucho antes, con Sodoma y Gomorra se dio en los tiempos del apóstol Pablo y se da también en este tiempo. Y como les dije, es una pena que la inteligencia artificial esté creando ahora, digamos que, programas pornográficos para niños. Pura basura, pura basura. ¿Cómo puede ser usada esa inteligencia artificial
para engañar, para confundir a los niños, a nuestras niñas, para meterles tanta maldad en sus pequeños cerebros. Tengamos cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas. Cuidémosles. Sembremos la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Esa palabra sembrada, amado hermano, ese pasaje que tú le sembraste en el corazón de tu nieto, de tu nieta, que le hiciste repetir contigo tantas veces hasta que se quedó grabado en su corazón, nunca lo va a olvidar, nunca. Yo he contado varias veces y lo voy a contar una vez más. Yo cuando era muy pequeño no podía hablar todavía. Debo suponer que tenía 2 años y medio, 3 años, no sé. Pero ya mi papá ya me enseñaba el Salmo 91 y me hacía repetir con él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es un salmo precioso, es un salmo de guerra, es un salmo de batalla, donde puede mostrarse la deidad de Dios como el Todopoderoso, como el Dios omnipotente, como el Dios amoroso. Esa palabra que Él sembró en mi corazón, amado hermano, en mis tiempos más difíciles, en mis tiempos de juventud, donde pues uno se cree pues el Tarzán, el Superman, ¿no? Entonces, aun cuando yo estaba en tiempos muy complicados, esa palabra, ese versículo bíblico, daba la vuelta nuevamente. Salía de mi corazón donde había sido sembrado y venía a mi mente. Y luego de mi mente venía a mis labios y yo lo declaraba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la palabra de Dios se cumple. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Joven fui y envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que dejemos un legado para las generaciones que vendrán después de nosotros, si es que el Señor no viene antes a llevar a su pueblo. Ahora, mis hermanos, el tema de homosexual, el tema del lesbianismo, es como que la mayor evidencia de la degeneración de nuestra sociedad. Cualquier nación que justifica la homosexualidad como un estilo de vida aceptable está en su etapa final de corrupción. ¿Ya qué más? ¿Qué más perversión puede encontrarse? O sea, ¿qué más puede hacer un hombre y una mujer? O un hombre con un hombre o mujer con mujer. Él llegó al fondo del basurero, está en la etapa final de corrupción. Ya lo decía muchos años atrás Martin Luther King antes de ser asesinado. Él en Estados Unidos, en una de sus mítines que hizo, él dijo, una nación se sentencia a sí misma cuando legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y la iglesia cobardemente se convierte en cómplice con su silencio. ¿Qué hacemos? Bueno, ellos que hagan lo que quieran, pues. Pero yo no me meto con ellos, ellos que no se metan conmigo. No le estoy llamando a que se levante usted contra esa comunidad gay, no, pero sí puede orar, en principio por su núcleo familiar, para que esa ideología perversa, pervertida, distorsionada, no contamine a su niño, a su niña, que lleva su apellido. ¿Me entiendes? Eso sí puede hacer, ¿verdad? Claro que puede hacerlo. Orar por su familia. De repente van a ser su nieto, su nieta. Ore ya por ese nieto, por esa nieta. Usted no lo conoce todavía, pero ore. Marque el legado que debe continuar su familia. Un legado de bendición y no de maldición. Un legado de paz y no de guerra. Amado hermano, entonces en el verso 32, ¿qué dice? Dice que hay gente que hace lo malo. Ya están contaminados, ya están pervertidos, ya están condenados. Pero si se arrepienten, el Señor los puede perdonar. Porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de amor.
que ha enviado a su único Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Es el infinito amor de Dios por la humanidad, por la raza humana, por su creación. Ahora, mis hermanos, en el verso 32 dice que hay gente que no solamente es que se siente bien haciendo lo malo, sino que se complacen con los que lo practican, es decir, facilitan que otras personas también se contaminen y disfrutan viendo pecar a esa persona, a ese amigo, a ese compañero de trabajo. Disfrutan cuando hay, digamos, acá se llama una sacada de vuelta, es una traición, ¿no?, a la fidelidad del matrimonio. Y ellos se divierten, ellos se vacilan, está bien, cuidado, sí, para adelante, normal. Entonces, dice, el que practican estos pecados que describe Pablo en este capítulo, se expone a la condenación de Dios, pero le espera un castigo aún mayor al que lo respalda, al que lo aprueba y está fomentando la inmoralidad en los demás, en las otras personas. Esto es el colmo de la depravación al disfrutar de los actos de lujuria y de maldad en otras personas. Que tú hagas lo malo por ahí encubierto, solapa, o sea, no se justifica, no estoy justificando, pero es medianamente tolerable, entre comillas. Pero que tú seas el que fomente ese tipo de bacanales, el que fomente ese tipo de actividades y que tú lo disfrutes viendo cómo, no sé, pues en un prostíbulo, en esos lugares donde se realizan ese tipo de maldades, y tú eres parte de ello, de ese negocio, de ese business, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que le espera un castigo mayor al que fomenta, al que respalda, al que aprueba este tipo de inmoralidad. No podemos ser parte de eso, ¿no? Huyamos de las pasiones juveniles. Salgamos de eso. Para eso cada quien, por eso el apóstol Pablo dijo, en lugar de estarse quemando, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Punto. Y evite ese problema. Entonces, en esta parte del capítulo 1 del libro de Romanos, es muy frontal. Si ustedes leen detenidamente en casa, amados hermanos, el capítulo 1 completo, se van a dar cuenta que estas 5 lecciones que nosotros hemos venido dando está siendo explicada paso por paso y cómo el creyente, el cristiano, debe regirse en su vida. Cómo el Señor nos está dando un derrotero, un estilo de vida diferente, un estilo de vida de cristiano, de creyente, no solamente donde no te ven, sino donde te ven, o al revés, no solamente donde te ven, sino donde no te ven también. Nuestra integridad no solo tiene que estar cuando estamos el domingo en la iglesia, no, sino en los días de semana, en la noche, en el trabajo, en todo lugar. Tu integridad tiene que mantenerse 24/7. Estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a ser la sal. Nunca podremos ser neutrales. Amados hermanos, yo confío en Dios que estos estudios del libro de Romanos nos ayuden a reflexionar sobre nuestra vida. Si usted siente que dentro de su familia puede haber algún tipo de manifestaciones de estas cosas de depravación de las que habla el capítulo 1 de Romanos, es tiempo de que tenga que orar. Tal vez llame a un anciano de la iglesia, a un pastor, pero un verdadero pastor, para que pueda orar con él y echar fuera ese tipo de influencias negativas, perversas, que no son otra cosa que mensajes satánicos para corrompir, para trastornar la mente de nuestros hijos, de nuestras hijas. Por favor, levantemos un vallado en torno a nuestra casa, construyamos una muralla que el diablo no pueda penetrar, amados hermanos.
Y que usted pueda decir confiadamente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y donde está la sombra del Omnipotente, el enemigo no puede tocar nada. No tiene pase libre, no tiene salvoconducto, no puede ingresar, a menos que usted le abra la puerta, a menos que usted lo invite a pasar, a menos que usted le diga: sí, vente, hermano, siéntate conmigo, vamos a tomarnos un trago, vamos a tomarnos un café. Y eso, ese lujo no puede permitirse, porque de repente usted es un hombre muy íntegro, muy fuerte, de carácter y con convicciones muy claras y definidas, pero no sabemos del resto de su familia cómo está. Entonces, por amor a los débiles, usted tiene que levantar un vallado en torno a su casa, en torno a su hogar, y luego ver por los demás, luego ver por los de su trabajo, luego ver por los familiares, luego ver por las personas que usted conoce también. Ese es el mensaje de esta noche. Yo confío realmente que pueda servir en su crecimiento espiritual. Que el Señor lo bendiga, que Dios le dé sabiduría. Por favor, lean el capítulo 1 de Romanos. Léanlo, por favor. Realmente nos va a ayudar mucho. Si Dios lo permite, mañana estará Pastor Juan Carlos Marcés compartiendo con nosotros, y el día viernes debe estar compartiendo con nosotros Pastor César Bracamonte, un gran amigo nuestro. Juan Carlos Marcés y César Bracamonte son pastores muy amigos de la casa, así que ellos estarán trayéndonos el mensaje. Así que inviten a la familia por ahí, inviten a las personas, compartan el evangelio de salvación. Si es bueno para usted, será bueno también para su familia, para sus amigos, para sus seres queridos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos esta noche. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Que tengan una noche súper bendecida en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, familia.